Estimadas alumnas y alumnos del taller Jugar Activamente del CEPRAM, les enviamos un caluroso saludo. Saludos de parte de César, saludos de parte de Paula y saludos de parte de quien les habla, Gastón, que ahí pongo un poco mi cara para hacerlo un poquito más personal el saludo. Me toca hacer la cara visible al ser el que pone voz a los ejercicios. Pero bueno, les mando saludos tanto de César como de Paula, con quienes venimos trabajando en conjunto y a la distancia, y extrañando poder vernos y extrañando poder encontrarnos, que es lo más lindo que nos puede pasar. Ojalá que todos anden muy bien, llevando adelante esta cuarentena que a todos nos obliga a tratar de encontrar la mejor versión de nosotros mismos para, ir siguiendo día a día lo difícil que significa a veces estar lejos de las personas que uno quisiera ver, con noticias que por ahí desalientan o con momentos que desalientan. Bueno, nosotros vamos a estar acá siempre presentes, tratando de seguir acompañándonos en la vida para que en la vida no todo se reduzca al coronavirus, sino que también podamos seguir conectados haciendo otras propuestas pedagógicas, culturales, es decir, algo que nos permita también ir haciendo de la vida algo llevadero y algo disfrutable. Bueno, en la clase de hoy les vamos a presentar dos videitos. Entonces, en la primera grabación, lo que vamos a hacer es un cierre con las respuestas y con las soluciones a las series de las figuras intrusas que veníamos trabajando. Voy a poner entonces ya esto. Les decía, vamos a hacer como un cierre de estos ejercicios que espero que les hayan gustado. Las figuras intrusas. Entonces vamos a ver las soluciones al desafío número 4, a las soluciones a la serie número 4 y las soluciones de la serie número 5. ¿Para qué? Bueno, porque todos estos tipos de ejercicios siempre uno los puede volver a revisar en algún momento y van a descubrir que uno, aunque ya los haya resuelto, uno no recuerda de memoria cuál era la respuesta que logró razonar. Entonces, estos tipos de ejercicios que son de razonamiento inductivo, que se denominan, son ejercicios que ustedes pueden volver a hacerlos en cualquier momento. Pasa una semana, pasan dos, vuelven a agarrar entonces estos ejercicios y los pueden volver a realizar, porque cada vez que uno los enfrenta, en realidad obligan a entrenar lo que a nosotros nos interesa que se entrene, que es la observación atenta, la concentración, la búsqueda de regularidades hasta lograr hallar algún patrón que ordena todo este complejo sistema de información visual, y entonces nosotros llegamos allí a algún tipo de descubrimiento de cuál era el intruso, ¿sí? Así que nuestra invitación siempre a que puedan volver a hacerlos en algún momento. Pero bueno, ahora vamos a dar las soluciones. En la serie 4 nosotros teníamos que encontrar dos intrusos. De estas 5 imágenes teníamos que encontrar dos intrusos. En este primer desafío, la respuesta correcta era que los intrusos eran el C y el E. El C y el E. ¿Y por qué esas son las figuras intrusas? Porque en realidad acá el patrón era que siempre teníamos 3 triángulos, en todos los casos tenemos 3 triángulos, pero estos 3 triángulos siempre tienen la base abajo. Hay uno de los triángulos que está dentro de esta figura rectangular. Eso siempre ha ocurrido. Pero lo que hace que estas dos figuras, tanto la C como la E, sean las intrusas, es que ellos están teniendo algunos de sus triángulos con las bases, por ponerle un nombre, las bases arriba. Es decir, la orientación de los triángulos es lo que termina definiendo que sean de la misma familia A, B y D, y que los intrusos hayan sido C y E al tener algunos de sus triángulos, uno o dos de ellos,
como quien dice, patas arriba con respecto a la posición que estaban teniendo todos los otros triángulos en este desafío, ¿sí? Muy bien. En el desafío número 2, los intrusos eran el B y el C. ¿Cómo vamos a descubrir que esos eran los intrusos? Siempre se trata de tres figuras, un círculo, un cuadrado y un triángulo. Pero si ustedes se fijan, el orden en el que aparecen siempre es en sentido horario, círculo, cuadrado y triángulo. Círculo, cuadrado y triángulo. Círculo, cuadrado y triángulo. En los únicos dos casos en donde se rompe ese patrón es en el B, en donde el círculo termina apareciendo en medio del triángulo y el cuadrado, y en el C, en donde el círculo aparece al lado del triángulo, pero de nuevo no vamos a encontrar ese orden. Otra forma sencilla de verla es que en estos tres elementos van a ver que el cuadrado era siempre el que quedaba, como quien dice, rodeado por las otras dos figuras. En nuestros intrusos no ocurre eso. En la serie número 3, si bien visualmente es muy complejo por la cantidad de dibujitos, la cantidad de figuritas que hay, resulta ser que hay tres de estos conjuntos que tienen exactamente las mismas imágenes. Fíjense, el A, el C y el D tienen tres triángulos, un círculo y un pentágono. Tres triángulos, un círculo y un pentágono. Tres triángulos, círculos y un pentágono. Es decir, que más allá de que a golpe de vista es muy confuso este ejercicio, si uno ordena la percepción va a descubrir que A, que C y que D son absolutamente idénticos en los elementos que contienen. Y ahí se descubre que las figuras intrusas eran la B y la E. Por eso esta elección. Las intrusas eran B y E. En el desafío número 4, aquí lo complejo es llegar a descubrir que en semejante lío de imágenes solamente termina existiendo C y D es la solución de las intrusas, solamente termina existiendo un elemento que se repite solamente en tres de ellas, que es este como S, esta como línea curva. Es el único elemento que ha permitido eliminar a otros elementos como intrusos, ¿sí? Y es el único que ha tenido, como quien dice, en común. Porque los círculos aparecen en 4 lugares, porque los triángulos aparecen en 4 lugares, porque los rombos aparecen en 2 lugares, porque este símbolo aparece en 2 lugares. El único elemento que permite alguna ordenación en todo este lío de imágenes ha sido este simbolito, que es el único que aparece en 3 imágenes, solamente en 3 imágenes y en ninguna otra, y todos los demás aparecen en un patrón y en una cantidad que no nos permite deducir dos intrusos de ninguna manera. Así que la solución era el B, entendiendo que C y D eran entonces los intrusos. Muy difícil para mi gusto este ejercicio, muy difícil, porque en realidad es tan desordenado la cantidad de información que hay que se hace absolutamente sutil llegar a descubrir que hay un solo elemento que se repite en tres veces. En el desafío número 5, la pista que yo les había dejado era la cantidad de líneas. Entonces, si bien perceptivamente es muy difícil también determinar cantidades, en el ejercicio A van a ver que siendo líneas curvas hay 1, 2, 3, 4 y 5 líneas. En el ejercicio B, 1, 2, 3, 4
y 5 líneas curvas y dando volteretas y cosas muy raras. En el E hay 1, hay 2, hay 3 y hay 4. Ven que ya estamos distinguiendo distintas cantidades, ¿no? En el D hay 1, hay 2, 3 y 4 también. En el C hay 1, 2, 3 y 4. Entonces, si habrán escuchado, aún siendo imágenes tan confusas, cuando uno se pone a contar las líneas curvas y rebuscadas que tenemos, hay una cuestión de cantidad que iguala tanto a la imagen C como la E y como la D. En todos estos tres casos hay 4 líneas curvas. En cambio, en A y en B hay 5 líneas curvas. Por eso los intrusos eran el A y el B. Seguimos avanzando. Otro ejercicio, para mi gusto, absolutamente difícil, absolutamente difícil y horrible, porque nuevamente hay una gran cantidad de elementos que hacen que no haya dos figuras iguales, sino que hay como parentescos en términos de que algunos símbolos se repiten entre unos y otros. Por ejemplo, estos rectángulos que se repiten en estos tres, o hay triángulos, hay rombos y se repiten en dos, o hay segmentos que se repiten en tres, o hay círculos. Bueno, el autor considera que el único patrón en semejante desquicio de figuras es que hay tres figuras en donde se repiten al menos dos símbolos, ¿sí? Es decir, hay tres figuras en las que se repiten al menos dos símbolos en ellas tres. Y esas son la A con la B y con la D. ¿Por qué? Porque en estas imágenes se repite el segmento diagonal, está en los tres casos, y el más, que está en los tres casos, acá muy tramposos porque está allá adentro. Pero son las únicas figuras en donde van a poder percibir que se están repitiendo tres elementos. Y por eso es que las figuras intrusas terminaban siendo la C y la E. No hay ningún otro conjunto de dos figuras que aparezcan en tres lugares, ¿sí? Así, por ejemplo, si uno quisiera tomar los rombos y solamente aparecen en dos lugares. O si uno quisiera tomar los círculos y dijera, bueno, acá hay círculo, acá hay círculo y acá hay círculo. Sí, pero ya no hay un más, o no hay otro rombo, o no hay un rectángulo. Es decir, que el autor considera que las únicas tres figuras que comparten dos imágenes son A, B y D, y terminan siendo intrusas la C y la E. Muy, muy difícil este ejercicio realmente. El desafío 7 yo creo que es un poco más sencillo porque vamos a encontrar que siempre hay un orden alfabético. A, B y C van en orden y va punta, punta y centro. O por ejemplo, R, S, T, punta, punta y centro. L, M, N, punta, punta y centro. Y hasta acá hay como cierto patrón en estos tres elementos que se repite. Va en el orden alfabético y se ubican siempre con un orden de en un extremo, en el otro extremo y el tercer elemento en el centro. En un extremo, en el otro extremo, en el centro. En un extremo, en el otro extremo, en el centro. ¿Qué está pasando en B? J, K, I. Primero que se nos desarmó el orden del alfabeto. Después de la K tendría que haber venido una L. Y acá igual, W, Z, Y. De nuevo, nos rompió el orden. Después de la W tendría que haber venido la X, después tendría que haber venido la Y. Por eso es que los dos elementos intrusos son el C y el B.
Y la solución que había que marcar entonces era esta. Marcar que B y que C eran las figuras que estaban siendo intrusas. En el desafío número 8, bueno, este era mucho más sencillo. Era una cuestión de cantidades. Acá yo tengo 6 de estos símbolos. En el C tengo 6 de estos símbolos. En el B tengo 6 de estos símbolos. Y en cambio en estas dos figuras, en la E y en la D, estoy teniendo una cantidad distinta a la mayoría. Estoy teniendo 7 en E y 7, 2, 4, 6, 7 en la D. Y estas dos figuras eran las intrusas. Esta, para mi gusto, mucho más sencillo que los desafíos anteriores. En el desafío número 9, el autor considera que los dos intrusos son A y D. ¿Por qué estos son los intrusos? Nuevamente, en este lío de imágenes hay una sola imagen, hay una sola figura. Todos los elementos tienen 3 figuras, pero en todo este lío de imágenes hay una sola figura que ha aparecido 3 veces, y es la estrella de 5 puntas. Y es la única imagen que nos posibilita entonces encontrar un patrón de similitud entre estas 5 figuras, que nos permite encontrar por lo menos un patrón de similitud entre 3 y dejar 2 intrusas. Excepto la figura de 5 puntas, todas las otras figuras han aparecido o una o 2 veces, pero nunca 3. ¿Ven? Esta figura aparece 2 veces. Esta aparece una sola. Esta de 4, esta como estrella de 4 puntas, aparece solo 2 veces. O el corazón aparece 2 veces. O el rombo aparece 2 veces. O el pentágono aparece 2 veces. La única figura que ha aparecido 3 veces es la estrella de 5 puntas. Muy difícil este ejercicio porque en tanta confusión de imágenes, es decir, al haber tantas imágenes, es muy difícil justamente llegar a percibir que solo hay un elemento que se está repitiendo 3 veces y todos los otros elementos no lo están haciendo. Finalmente, en el desafío número 10, la clave estaba en descubrir cuestiones ligadas a las cantidades de los más o de los por. Y la regularidad estaba dada justamente por la cantidad de x, que las x acontecen que en 3 imágenes aparecen 3 veces. Y era como es la única regularidad que uno va a poder llegar a encontrar. Porque los más aparecen 1, aparecen 2, aparecen 2, aparecen 1, aparecen 3. Los corazones aparecen 2 y los círculos aparecen 2. La única que tiene una regularidad que nos permite elegirla para definir quiénes van a quedar por fuera de esa regularidad son las X, que tanto en C aparecen 3 veces, en E aparecen 3 veces y en B aparecen 3 veces. Es decir, las X repetidas de a 3 nos permiten descubrir en estos 3 elementos esa repetición. En cambio, A y D han quedado como las intrusas, las que no responden a ningún tipo de regularidad, a ningún tipo de patrón que están en los otros casos. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a las soluciones del ejercicio de la serie número 5. El primer desafío, vamos a ver que siempre es como un cuadrado que está como partido en figuras. Esas figuras tienen una característica. Siempre es como un segmento largo, 2 segmentos cortos y 2 cuadraditos. Acá también un segmento largo, 2 segmentos un poco más cortos y 2 cuadraditos. Segmento largo, 2 segmentos más cortos, 2 cuadraditos. Segmento largo, 2 segmentos más cortos, cuadraditos. Y acá está la intrusa, que en realidad
tiene una distribución distinta a todas las otras, porque en vez de tener un segmento largo, dos segmentos cortos y dos cuadraditos, tiene tres segmentos cortos y un cuadradito. En el desafío número 2, siempre son dos figuras geométricas, siempre están solapándose, es decir, como una encima de la otra, pero siempre han sido como traslúcidas en ese solapamiento, menos en el ejercicio B. Por eso la solución en el desafío 2, el intruso, es la B. En el ejercicio 3, nuevamente, estos son ejercicios en donde hay similitud de imágenes, pero rotadas. La figura B y la figura C son idénticas, pero han tenido una rotación. Lo mismo que la figura A con la figura B son idénticas, pero han tenido una rotación. La intrusa, la figura que es distinta a las otras, es la figura D. En el desafío 4, la intrusa, yo se las voy a marcar primero para que después puedan verlo con más facilidad en un detalle. La intrusa es la figura C. ¿Por qué? En todos aparecen siempre las mismas imágenes, dos rombos, un triángulo, un cuadrado y un círculo. Pero les voy a hacer notar el siguiente detalle para que se alcance a ver por qué es intruso. Si bien aparecen en distintos lugares, es decir, aparecen en distintas posiciones los círculos o los rombos o los triángulos, siempre han mantenido el mismo orden relativo. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, para ver uno en detalle, el círculo siempre aparece entre los dos rombos. ¿Ven? El círculo siempre aparece entre los dos rombos. El círculo siempre aparece entre los dos rombos. El círculo siempre aparece entre los dos rombos. En cambio, en nuestra figura intrusa, el círculo está apareciendo al lado de un cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos determinar cuál es la figura intrusa. Voy a hacer un pequeño corte en esta grabación. Continuamos entonces. Bueno, entonces habíamos dicho que en el desafío 4 la intrusa era la figura C. En el desafío 5, mucho más sencillo, siempre son dos números, pero siempre son dos impares, excepto en la figura D, en donde tenemos que es intrusa porque es la única en que aparecen dos números pares. En el desafío 6, acá de nuevo, estas son difíciles en el sentido de que hay que ordenar muy bien lo que uno percibe y estar como muy atento, tal vez ayudarse y empezar a notar. Pero 2, 4, acá hay 5x. 1, 2, 3, 4, 6 más. 5x, 6 más. 1, 2, 3, 4, 5. 6x y 5 más. 1, 2, 3, 4, 5x y 6 más. 5x, a ver, 1, 2, 3, 4, 5x y 6 más. Es decir, uno si empieza a buscar va a encontrar que hay cierto patrón en términos de las cantidades. El que estaba rompiendo el patrón era B. B es el único caso en donde en vez de tener 5x estamos teniendo 6x. Y en vez de tener 6 más, tenemos 5 más. Es ese pequeño cambio, es esa pequeña variación la que nos explica la diferencia y el por qué la solución es B. Bueno, en el desafío número 7, también un poquito difícil, sobre todo porque quizás visualmente este ejercicio es muy difícil de ver porque es en un detalle mínimo la diferencia. Acá son imágenes en donde siempre hay dos elementos iguales. ¿Ven? En el A hay dos elementos
iguales, en el azul oscuro. En el C hay 2 elementos iguales, que son las rayas horizontales que encontramos en estos 2 elementos. En D hay 2 elementos iguales, que son los blancos. En el del centro hay 2 elementos iguales, que son los que tienen rayas verticales. Y el intruso es B, que no tiene 2 diseños iguales. Aun cuando nos pareciese muy parecido que tengan líneas diagonales en un sentido y en otro sentido, serían diseños distintos. Por eso, la figura intrusa es la figura B. En el desafío número 8, la figura intrusa va a ser la que no tenga el patrón que quizás han descubierto, que es que siempre hay una cantidad de figuras blancas y el doble de figuras negras. Por ejemplo, en el C tenemos una figura blanca y el doble, 2 figuras negras. En B tenemos 2 círculos blancos y tenemos el doble, 4 círculos negros. En el del centro tenemos 3 figuras blancas y tenemos 6 figuras negras, el doble. En el D tenemos 4 figuras blancas, 4 círculos blancos y 8 círculos negros. En donde se rompe esa relación y la hace figura intrusa es en el ejercicio A. En el desafío número 9, muy complicado de nuevo visualmente porque son tantas figuras que se nos hacen tan difícil de alcanzar a percibir algún orden o alguna regularidad, pero si uno empieza a ordenar lo que está percibiendo, va a llegar a descubrir que hay como parejas de figuras, que A y D tienen exactamente los mismos elementos: corazón, círculo, estrella de 5 lados, estrella de 4 lados y este como especie de rayo. Entonces A y D tienen exactamente las mismas imágenes. B y la figura central está pasando lo mismo: estrella, pentágono, cuadrado, rombo, triángulo. O sea que A y D constituyen parejas, B y la figura central constituyen otra pareja, y C era una figura que en realidad no es idéntica a ninguna otra y termina siendo la única figura intrusa. Y por último, y el más desafiante y más difícil y con más elementos, el desafío número 10, siempre vamos a encontrar una figura geométrica, triángulos, triángulos, hexágonos, rombos, triángulos, cuadrados, estrellas. Entonces siempre hay una figura geométrica y siempre hay una flecha. Las flechas o apuntan hacia la figura geométrica, como en A, o como en B, o como en este elemento, o como en este elemento, o la flecha apunta en la dirección contraria a la figura geométrica. ¿Ven? Como acá, la figura apunta en dirección contraria a la imagen geométrica, ¿sí? O acá, la flecha apunta en el sentido contrario a donde está la imagen geométrica. O aquí, la flecha apunta en sentido contrario a donde está la imagen geométrica, ¿sí? Entonces acá la única regularidad que había era: siempre hay una figura geométrica, siempre hay una flecha. Y la flecha o apunta hacia la figura geométrica o apunta en la dirección contraria a la figura geométrica. Y acá el último elemento que nos va a permitir llegar a la solución. Cuando las flechas apuntan hacia la figura geométrica, ¿en qué color están? Cuando apuntan a la figura geométrica, están en blanco. Cuando apuntan en la dirección contraria a la figura geométrica, la flecha está en negro. Y he aquí la intrusa. El único caso en donde la flecha apuntando hacia la figura geométrica está en color negro. Y se rompió el único patrón que había en todos los demás elementos. Bueno, esto entonces ha servido para que a ustedes les quede la posibilidad de tener la corrección de todos los ejercicios de los test de las figuras intrusas. Las figuras intrusas realmente han sido las más desafiantes de las que hemos hecho hasta este momento. En el próximo video, el próximo desafío, que yo creo que a ustedes les va a gustar en el sentido de que
nos vamos a conectar con los números, con los cálculos, en un ejercicio que es más, un poco más sencillo, aunque con niveles de dificultad, por supuesto, porque siempre la clave en todo proceso de entrenamiento es desafiarse, ¿sí? Bueno, les dejo mis saludos y vamos a trabajar ahora en el próximo video.